Salieron todos los males de la caja y qué es lo que quedó la esperanza. Y para esa esperanza hemos traído hoy a Adrián García, que ahora os conectaré con él, pero antes, como siempre os digo, aquí arriba tenéis un enlace, tanto de YouTube como de Facebook. A ver si lo podéis compartir en vuestros grupos de Telegram, de WhatsApp, redes sociales, para avisar de que estamos en vivo y que podrán ver el vídeo luego en diferido para ayudarnos un poco a avisar. Ya sabéis que YouTube avisa poco, y también lo mismo, suscribiros a los canales para que os pueda llegar el aviso si nos cierran un canal o otro. Hoy me han suspendido el Facebook, dicen durante 20 horas. O sea, que por eso digo que siempre hacen algo. Hay que estar atento porque si no podemos transmitir de un sitio, saltamos a otro sitio. Entonces, en YouTube estamos transmitiendo en Black Pandora, Matrix Pandora, Luis Palacios, Caja de Pandora, Pandora TV, Pandora Misterio, y teóricamente estoy transmitiendo por dos Facebook, pero uno me lo han capado. Me sale aquí una señal roja diciendo que no estoy transmitiendo. Pues bueno, es lo que hay, el mundo es así, y así nos lo han contado. Y entonces, pues vamos a ver esos recursos que nos van dando la vida, y para eso conectamos con Adrián. Hola, Adrián. ¿Qué tal, amigo? Hola, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va la nevada en Andalucía? De momento nieve no, pero fresquito sí. Nada, allí nada, se te metes en el agua y se te va lo resfriado, me han dicho. Ojo que yo no estoy en la costa, que yo estoy al norte de Málaga, entonces hace fresquito. En el interior hace fresco, no es la costa. ¿A cuánto estás de Sierra Nevada? Pues ahora mismo una horita y poco. Pues ya sabes, a esquiar un poquito, que tú que vienes del Pirineo tienes que saber lo que es esquiar. Sí. Desde luego, en cuanto pueda me escapo. Claro, Adrián viene de Cataluña, viene de la zona de arriba. ¿No, tú estabas en Osona, era? No, yo estaba en la zona del Ripollès. En la zona del Ripollès. Bueno, Ripollès. Y luego en Barcelona. Quien no conozca a Adrián es psicólogo, para que lo sepáis. Pero bueno, vamos a empezar un poco con la materia, que él descubrió todas estas materias. Y hoy tenemos un título muy bueno. El núcleo de la creación. Las proporciones generatrices. Ese es el tema de hoy. Total, si me haces una explicación de un minuto, me entero de algo. Sí, voy a hacer una mini intro antes de meterme con la presentación, porque hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor puede parecer más denso a priori, pero que es algo que es muy mágico, es muy bonito, porque en realidad, precisamente detrás de estas proporciones generatrices, como bien las he rebautizado, ¿no? Normalmente se les llama números irracionales, está el secreto de la creación. Entonces, es muy bonito en el sentido de que son una representación viva de la dualidad, ¿no? Y por ende de la Trinidad, que el otro día estábamos hablando de eso precisamente, ¿no? Entonces, todos aquellos que se perdieron la presentación del último día, les recomiendo que la vean, porque hoy precisamente hablaremos en esa introducción de este concepto, ¿no? Entonces, estas proporciones son, como digo, son como mágicas, ¿no? Podríamos decir, porque nos están llevando a conectar aquella parte, digamos, incognoscible, infinita, atemporal, con la parte finita, con la parte limitada, esa parte manifestada que nosotros tenemos en cuenta, que nosotros conocemos a través de nuestros sentidos y que estamos viendo en nuestro día a día, ¿no? Entonces, luego lo explicaré con imágenes, pero vamos, que son proporciones que están contenidas a nivel de geometría, que uno las puede dibujar de forma muy concreta y, sin embargo, no las puede llegar a capturar de forma completa, porque estos números irracionales tienen un infinito número de decimales detrás de la coma. Y bueno, y como digo, ese es el punto de generatriz, ¿no? Ese es el punto que conecta con ese incognoscible, con ese todo infinito que nos lleva más allá de lo que conocemos, ¿no? Que nos conecta al origen y a la fuente. Entonces, pues ese núcleo de la creación, esas proporciones, como digo, tienen esa magia, esa maravillosa característica de conectar esos dos aspectos, que en realidad es un resumen de todo lo que somos nosotros, ¿no? Que todos los que han estado viendo pues, los capítulos anteriores, las presentaciones anteriores que hemos hecho, pues pueden ir revisándolos y viendo que efectivamente hemos estado hablando de esto. Lo que pasa es que no habíamos entrado a matar, ¿no? Como digo,
que hoy entramos a hablar de matemáticas, pero bueno, que no se preocupe nadie, que son unas matemáticas amables, porque son las matemáticas que nosotros conocemos de forma innata, que nuestro inconsciente sabe que existen y que están ahí, que las entiende perfectamente, y lo único que vamos a hacer hoy es el ejercicio de traerlas o ayudar a facilitar a nuestro consciente a conectarse con ese inconsciente, ¿no? De alguna forma es una manera de mejorar nuestra capacidad de crear cosas, ¿no? Porque en el momento en que entendemos cómo funciona el engranaje de la creación, pues somos capaces de conectar con esa vibración, con ese punto, ¿no? Mucho más directamente y de traerlo a nuestro mundo limitado, a nuestro mundo, digamos, de cosas concretas, ¿no? No sé si, bueno, me he excedido ese minuto porque soy un rollero. Habrán sido unos 5 minutos. Sí. Pero les hacemos un examen cuando acabemos para ver en el chat a ver si lo han logrado, ¿no? Venga, a ver si lo has logrado. Oye, que también te voy a examinar a ti, Luis, que luego te me despistas. A mí me puedes examinar, pero seguro que me voy a despistar, ya te lo digo ahora. Porque No, normal. el problema este que tengo con Facebook, voy a ver si lo puedo solucionar por otro lado, porque de los dos, uno está encendido y el otro no. No sé por qué. Quiero ver si averiguo algo por ahí. Voy a compartir en redes. Ya aviso a la gente que quiera comparta conmigo, que me ayude a compartir. Y luego vuelvo. Entonces me pillarás despistado a ratos. Ya te lo juro. Normal. No sé, sí, yo entiendo. Entiendo que el contexto es el que es. O sea, que no te preocupes. Es la broma, ¿no? Del momento. Bueno, pues... No, pero hay que decirles que los que aprueben hoy, luego cuando tengan que hacer el curso de las matemáticas vedas en Aulas Pandora ya les irá mejor. Y el de matemáticas áureas, que ese es el que está al caer. Exactamente, la parte 6. Exacto. Esa parte 6 mítica que nunca llegó a estar en línea, ¿no? Que hemos rescatado de aquellos maravillosos años y que de verdad que es una parte sexta interesante porque ayuda a comprender cómo aplicar, ¿no? Este conocimiento a nivel de poner en marcha proyectos y de entender a nivel temporal qué momentos son los adecuados para poder mover estos temas, ¿no? Sí, porque hoy me has enviado el papelón, lo he estado mirando. Yo digo, madre mía, esto tiene tela. Estaba mirando, digo, menos mal que lo ha reeditado, porque claro, la imagen se ve el doble y el sonido el doble mejor que antes. Claro. Antes yo que vi los vídeos dije, uy, qué mal está esto. En aquella época de la tecnología que había. Bueno, era lo que teníamos. Y es que me acuerdo que cuando empezamos a subir estos vídeos me parece que hasta que se tenían que partir, porque no permitía YouTube que se pudieran subir más de 10 minutos, creo que era, o 12 minutos. Sí, y la calidad, no nos dejaba una calidad HD como ahora, no existía. Era 630 lo más que dejaba subir. Claro, los vídeos de 630 se ven la mitad de mal. O sea, ha cambiado el tema. Sí, es otro universo. Totalmente. Pues, ¿vas a compartir pantalla? Vamos para allí. Vamos a empezar a aterrizar. Vale, aquí estamos. Voy a encoger esto porque así da más. Se ve un círculo dentro de otro círculo. Correcto, estamos con la mónada que siempre comenzamos con ese símbolo, ¿no? Y lo he puesto de nuevo porque ya sabéis que es un símbolo que representa la dualidad, pero como el otro día estuvimos descubriendo, también es una representación trinitaria, ¿no? Porque nos está hablando de esas dos naturalezas que he comentado antes, de esa naturaleza ilimitada, incognoscible y bueno, que nos está transportando al origen, a la fuente de las cosas, y luego esa naturaleza limitada, esa naturaleza que nosotros, bueno, pues estamos trabajando a través de los sentidos, que nos conecta con todo lo físico, ¿no? Y con todo lo que nos rodea en nuestro día a día, ¿no? Entonces, cuando esas dos naturalezas se engranan, estamos hablando del trinitario, que es básicamente el concepto que estuvimos explicando bastante ampliamente en el último vídeo y que, como digo, pues bueno, es importante para comprender mejor los conceptos que voy a explicar hoy, ¿no? Pero bueno, en el resumen se entiende perfecto. Lo que acabo de comentar se puede uno reenganchar sin ningún problema. Entonces, pues bueno, estamos en ese punto rodeado de la circunferencia, que es ese resumen de ese engranaje dual de la creación. Y vamos a pasar a hablar de un tema estrictamente matemático, que es la identidad refleja de la unidad, que creo que en algún vídeo lo he comentado. Así
como de puntillas, pero que en este caso, pues bueno, pues lo podemos ver concretado en distintas operaciones matemáticas, ¿no? Y además que son operaciones que parecen de perogrullo, ¿no? Es como aquello que dices, a ver, Adrián, esto me lo enseñaron cuando yo tenía 6, 7 años y me pareció bastante sencillo, ¿no? Porque al final 1 por 1 es 1, 1 entre 1 es 1, luego ya lo de las raíces cuadradas y las potencias se aprende más adelante, pero es cierto que la raíz cuadrada de 1 es igual a 1 y 1 al cuadrado, que es básicamente 1 por 1, es 1, ¿no? Entonces, como digo, esto parece de perogrullo, pero es que precisamente las cosas que parecen de perogrullo están en el meollo de la cuestión. O sea, lo más simple, lo más sencillo, cuando se despliega, resulta que nos está explicando cosas que son muchísimo más complejas y que nos pueden ayudar a comprender cómo funcionan las cosas, ¿no? Ahí voy a rescatar otro concepto que he explicado en otros vídeos, que es que no existen dos unidades en el mundo que sean exactamente iguales. Bueno, eso, como digo, está en otros vídeos, así que no me voy a extender. Pero bueno, a nivel matemático, la representación de la unidad, ¿no? Como digo, es muy interesante porque se refleja a sí misma. Es decir, como digo, ese perogrullo lo que nos está explicando es que la unidad al final se está mimetizando a sí misma a través del espejo, ¿no? Se está viendo a sí misma a través del espejo y aunque operes con ella, la multiplicas, la dividas, le das una raíz cuadrada, la unidad no varía. La unidad es la unidad, ¿no? Y eso es algo muy, muy importante porque nos va a conectar con las proporciones generatrices de las que vamos a hablar ahora mismo, ¿no? Y ese es uno de los puntos con los que inicié mi investigación. Es decir, con este perogrullo, que parecía una tontería, pero que en realidad no era nada tonto, sino que era algo muy profundo, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar a hablar de la proporción generatriz, la clásica, la que todo el mundo conoce, que hemos aprendido en el colegio, y ahora explicaré cómo nos conecta la unidad, ese número pi, ¿no? Que en el fondo es la proporción que permite que existan las circunferencias, que permite que existan las esferas, ¿no? Los objetos curvos, ese 3,141592, etcétera, 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 ¿no? Hay que decir que el número pi, aparte de ser un número irracional, como digo, generatriz, según mi punto de vista, también es un número trascendental. No voy a entrar a explicar el concepto porque no quiero tampoco ahondar en conceptos matemáticos ahora más complejos. Nos quedamos con que eso de trascendental, la verdad es que le queda muy bien, ¿vale? Es un apellido muy bueno para lo que es el número pi. Entonces, ¿cómo se define el número pi? O sea, ¿de dónde sale? ¿Cómo lo podemos comprender a nivel matemático? Es muy, muy, muy simple. Solo tenemos que ver la forma geométrica, ¿no? Tenemos aquí esta circunferencia y tenemos la longitud de esta circunferencia. O sea, nosotros podríamos medir cuál es la longitud bueno, pues de este círculo, ¿no? Sería muy fácil porque podríamos cortar el círculo en un punto y estirar la línea hasta que pudiésemos medirlo en línea recta y ver qué es lo que mide, ¿no? Entonces, tenemos esa longitud y luego tenemos el punto central del círculo, ¿no? Que en este caso no lo he dibujado, pero si dibujáramos el punto central y estiráramos una línea hacia cualquier punto de la circunferencia, ¿no? Hacia aquí, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, da igual, tendríamos la medida de lo que es el radio, lo que se llama el radio de la circunferencia, ¿vale? Es tan simple como eso. Entonces, cuando nosotros cogemos esa longitud de la circunferencia y la dividimos entre 2 veces su radio, tachán, aparece el número pi, ¿vale? Esto se puede entender de forma inversa, es decir, que si no tuviéramos el número pi, no podríamos dibujar la circunferencia, ¿vale? O sea, es como hacia un lado o hacia el otro. Es decir, son las dos caras de la misma moneda. El número pi y la circunferencia son esencialmente lo mismo, ¿no? ¿Y por qué está conectado con la unidad? Pues mirad, porque hay algo muy importante en esta circunferencia. Y es que si tuviéramos que contar un número de caras, ¿no? Sabéis que cuando hablamos de polígonos, es decir, de estos dibujos geométricos que están cerrando distintas líneas, ¿no? Que al final pues dejan un objeto geométrico cerrado, como en este caso la circunferencia, pues realmente tendríamos que contar el número de caras que tienen, ¿no? Normalmente se definen por el número de caras. Cuando tienen 3, sabemos que es un triángulo, cuando tienen 4 es un cuadrado, cuando tiene 5 es un pentágono y sucesivamente, ¿no?
Pero en el caso de circunferencia, si tuviéramos que contar el número de caras, claro, estaríamos en un concepto un poco dual en este caso también, porque, y ahora voy a explicar por qué. Porque realmente se podría considerar que tiene una sola cara o se podría considerar que tiene infinito número de caras. Y explico por qué. Porque mirad, el número pi a nivel histórico, los cálculos, para poder llegar a conseguir una precisión importante en el cálculo de este número, que ya os digo que nunca llegaremos a poder calcular todos los decimales que tiene el número pi, porque por mucho que afináramos el cálculo siempre habrían más decimales detrás, ¿vale? Y este es el gran secreto de esa dualidad que explicaba antes de las proporciones, porque tenemos aquí la circunferencia y es algo físico que podemos ver, que podemos dibujar, que lo podemos recortar, ¿no?, en un papel y podemos tocarlo, pero no podemos llegar nunca a calcular de forma exacta el número pi. Entonces, es algo concreto, limitado, pero por otro lado es algo que se proyecta hacia el infinito. Entonces, como digo, es un objeto dual, ¿no?, en su naturaleza más profunda. Y entonces, precisamente por eso estaba comentando del tema de las caras de la circunferencia o de la esfera, si habláramos en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a calcular con precisión el número pi, lo que se hizo fue coger y dibujar polígonos, es decir, por ejemplo, un triángulo o un cuadrado, uno externo y otro externo. Y entonces, a medida que se iban dibujando polígonos con más caras, claro, imaginemos pues un polígono con 20 caras, ¿no? Pues 20 caras por fuera, 20 caras por dentro, cada vez se van acercando más entre ellos y van como generando el dibujo de esa circunferencia, ¿no? Entonces, a medida que vamos aumentando el número de caras, digamos que nos permite, gracias al cálculo geométrico de estos dos polígonos, acercarnos más a lo que es el cálculo del número pi, ¿no? Y entonces, claro, si cogemos esa mecánica de cálculo, nos imaginamos cómo llegaríamos hasta el número pi, pues efectivamente es cuando, como decimos hoy en día en lenguaje matemático convencional, ¿no?, cuando el número de caras de los dos polígonos tendiera a infinito, ¿no? Es decir, tendiera a tener el máximo número de caras posible que se pudiera llegar a tener, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros vemos una sola cara aquí, pero que en realidad podríamos estar diciendo que este es un polígono que posee un número infinito de caras, ¿no? Se podría ver desde las dos vertientes. Entonces, es por este motivo que el número pi está conectado a la naturaleza esencial de la unidad. Si queréis entenderlo mejor, os recomiendo que veáis el vídeo que hicimos sobre el origen del universo, donde hablé sobre la naturaleza de la unidad y del número cero, y comprenderéis con más profundidad este concepto. Pero vaya, básicamente, esta sería la conexión que tiene el número pi con la unidad y la conexión que tiene con esa dualidad manifestada, ¿no? Con esa parte, como digo, limitada que podemos tocar, ver, sentir, apreciar, y con esa otra parte que se nos escapa, ¿no?, que se proyecta hacia el infinito, hacia la fuente, hacia el origen. Entonces, ¿qué pasa con el número pi? ¿Por qué os estoy hablando en plata y vulgarizándolo? ¿Por qué os estoy dando la chapa, ¿no?, con el número pi? Pues mirad, pues resulta que aunque parezca algo que está muy alejado de todo lo que nosotros comprendemos como nuestro día a día, pues resulta que no. Resulta que aparte de las esferas y las circunferencias, el número pi está conectado a temas, a física, a biología y otros conceptos. Pero mira, os voy a poner un ejemplo que es muy llamativo. Es algo que se descubrió hace varios años investigando lo que son las capas de la nube electrónica del átomo de hidrógeno. Os explico. Los átomos están formados por, en su núcleo, protones y neutrones, y alrededor de ese núcleo, de esas dos partículas que forman el núcleo, existen electrones que están orbitando, ¿no? Hoy en día se le llama una nube electrónica, ¿no? Entonces, esas nubes electrónicas tienen distintos niveles de excitación, que se llama. O sea, son niveles donde los electrones pueden subir o bajar en función de, digamos, la excitación energética que tienen, ¿no? Es que esto es muy simple lo que estoy explicando, ¿vale? No os preocupéis. Estamos hablando sencillamente de niveles energéticos, o sea que
En este caso, pues si lo transmitiéramos a algo, a un concepto como que nos es más, por decirlo de alguna manera, más cercano, de que hablamos más habitualmente, es como si estuviéramos hablando de una frecuencia vibratoria más alta o una frecuencia vibratoria más baja, ¿no? Estos serían los niveles de excitación del electrón. Entonces, resulta que cuando empezaron a investigar de forma profunda estos niveles de excitación del electrón en el átomo de hidrógeno, que es el átomo más simple, más sencillo que existe en el universo, el elemento más simple, porque tiene un protón en el núcleo y luego tiene ese electrón que va, bueno, en este caso sería un electrón, ¿no? Pero bueno, que se va excitando a distintos niveles. Lo que ocurre es que estos niveles están describiendo algo que se llama la fórmula de Wallis. La fórmula de Wallis es una fórmula que no la he puesto aquí para no complicar la presentación y que tampoco tiene más importancia, lo podéis buscar por internet. Es una fórmula que a través de lo que se llamaría, pues bueno, una fracción continua, ¿vale? Una operación fraccionaria, digamos, que se proyecta hacia el infinito, nos permite calcular de forma exacta el número pi, ¿vale? Entonces, bueno, pues es increíble porque a través de los niveles energéticos del electrón dentro del átomo de hidrógeno, que es el elemento más común del universo, pues resulta que ha aparecido el número pi, ¿vale? Entonces, los físicos que estaban investigando eso, pues se quedaron alucinados, se quedaron pasmados, ¿no? O sea, es algo que, madre mía, lo que hemos encontrado, ¿no? Eureka, como dirían en la antigüedad, en la antigua Grecia, ¿no? Pero ciertamente no es ninguna sorpresa si uno entiende lo que os he comentado desde el comienzo de la presentación, ¿no? Desde que Luis ha preguntado de qué iba esto, pues precisamente si entendemos que estos números están engranando el núcleo de la creación, no debería sorprendernos para nada que el número pi se esté manifestando a través de esas propiedades del átomo de hidrógeno, ¿no? Del elemento más común del universo. Entonces, si entendemos que el resto de elementos parten del hidrógeno, entonces eso quiere decir que el número pi está a nivel físico manifestando todos los elementos que existen en la tabla periódica, ¿no? Y por ende todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Si es tan profundo como eso, ¿no? Es tan bestia como eso. Y podría poner más ejemplos. Hay otro ejemplo que, bueno, pues que este lo explico precisamente, igual que el que he comentado de la fórmula de Wallis, en el libro que he publicado hace poquito, en La revelación de la unidad, donde encontraréis una descripción mucho más amplia de todo lo que estoy explicando hoy, que es que si cogemos el valor de la presión atmosférica estándar, pues resulta que es el inverso del número pi elevado al cuadrado, bueno, pues dividido entre 100 elevado a x, ¿no? A algunos dígitos. Pero que vamos, básicamente tenemos una manifestación del número pi de forma natural. Es decir, otra vez ha aparecido dentro de un fenómeno físico que es medible, ¿no? Y como vuelvo a decir, y esto es sencillamente porque los físicos no se han fijado en esto hasta ahora. Si se hubieran fijado un poquito más, se darían cuenta de que no solo ha aparecido aquí y allí, sino que podría aparecer en muchos otros lugares, ¿no? Y seguro que nos va a traer pues muchas sorpresas ese tipo de investigación en los próximos años, ¿no? Qué interesante, ¿verdad? Un número que a priori parece algo, pues bueno, pues que solo utilizaríamos para hacer cálculos matemáticos en geometría, aburrido, pesadito, ¿no? Que en el cole nos lo han enseñado y que, pues bueno, pues nos parece algo tedioso seguramente porque lo que nos han enseñado es que pi es igual al perímetro, ¿no? A esa longitud que he explicado de la circunferencia partido por 2 veces el radio, y cuando te lo dicen así te quedas igual y dices, pues muy bien. ¿Y eso para qué me sirve a mí, no? ¿De qué, cómo voy a utilizar eso en mi vida? ¿Me explica algo trascendente? Pues no, ¿no? Pues fijaros que en realidad eso lo que nos está explicando es que las matemáticas son algo muchísimo más profundo, muchísimo más importante que lo que nos han explicado en el colegio, ¿no? Lástima que nosotros pues pasáramos por un sistema educativo que nos hacía estas preguntas, ¿no? Pero estoy convencido que en un futuro estos serán ejes centrales en la educación, cuando tengamos que aprender precisamente esta ciencia, que es la magna ciencia, ¿no? Que es la ciencia de las matemáticas, ¿no? Pues bueno, vamos a avanzar un poquito más. De momento hemos reconocido el número pi, hemos entendido el número pi.
Vamos a ver otros ejemplos. Fijaros que, como digo, estoy intentando conectar la presentación con otras presentaciones que hemos hecho anteriormente y en este caso es algo que ya además ha aparecido en el vídeo anterior, en el de la dualidad y la trinidad. Fijaros que tenemos aquí dos circunferencias intersectadas que, como digo, podrían ser dos esferas, ¿no? Estamos viendo sencillamente en el plano, pero podríamos ver en 3 dimensiones. Y tenemos aquí, fijaros, una raíz cuadrada de 5, una raíz cuadrada de 2 y una raíz cuadrada de 3. Y unas líneas dibujadas en este diagrama. ¿Y por qué pongo estas proporciones aquí? Pues son unas proporciones muy, muy importantes y pronto vamos a entender por qué. En este caso, deciros que tan importantes son que han sido codificadas a nivel simbólico en las culturas a través del mundo y precisamente en el cristianismo pues se las ha codificado de forma recurrente, ¿no? Asociadas a la imagen de Jesucristo, ¿no? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Fijaros que tenemos aquí a Jesucristo metido en una vesica piscis y, bueno, pues, hay distintos símbolos que no voy a entrar a analizar hoy. Hay otros vídeos en los que hemos analizado la naturaleza simbólica de todos estos, de todas estas imágenes, ¿no? De la liturgia de distintas religiones, etcétera, asociada a la dualidad, a la Trinidad, a la unidad y a otros conceptos. Pero como digo, hoy nos centramos en la parte matemática, ¿no? Pero para que veáis que esto era algo conocido, o sea, que no es algo desconocido. Para todas aquellas personas que han formado parte de la escuela invisible, ¿no? De ese núcleo del hermetismo profundo, del ocultismo pues, con más sapiencia, que han sabido transmitir estos conceptos de forma simbólica, que como sabéis el símbolo, de esto también lo he explicado en otros vídeos, es la vía más directa para poder conectar con el inconsciente, ¿no? Para que el consciente se conecte con el inconsciente. Entonces, de alguna forma, cuando estamos viendo esta imagen, la verdad es que estamos conectando con estos conceptos matemáticos, aunque no lo sepamos. Aquí tenemos esa vesica piscis que veíamos en la diapositiva anterior y este es uno de los símbolos de Jesucristo, ¿no? Que es ictus o ictis en griego, que significa el pez, que pues evidentemente aparece a través de esta imagen que vemos aquí, ¿no? De la vesica piscis. Bueno, y todo esto, ¿dónde lo podemos encontrar? Porque claro, eso está muy bien, pero tiene que haber ejemplos de esto, ¿no? En la naturaleza, pues sí los hay, muchísimos. Yo voy a poner solo un par. Fijaros que aquí tenemos una imagen de una célula cuando se está dividiendo. Y en esa primera división, pues podemos observar esa imagen velada de esa vesica piscis, ¿no? Que nos está informando de que se está creando algo más allá de esa primera unidad, ¿no? Y como digo, esa dualidad no es ni más ni menos que el preámbulo de la Trinidad, ¿no? Porque a través de esa vesica piscis van a hacer pues, una nueva multiplicación celular. Y bueno, esto se puede aplicar a cualquier otro campo, ¿no? Muy interesante, fijaros, que en este caso pues tenemos esas dos células que están dentro, en este caso, de un óvulo, ¿no? Que también es una circunferencia, en este caso sería una esfera, evidentemente. Con lo cual estamos apreciando la naturaleza fractal del universo, es decir, cómo el universo replica la forma a través de distintos niveles de realidad, ¿no? O sea, es decir, a nivel de tamaño, en este caso sería, tenemos una circunferencia más grande, una esfera más grande y otras esferas más pequeñitas metidas dentro de esta, ¿no? Podríamos llevarlo a otros ejemplos, como por ejemplo el que me gusta a mí mucho comentar siempre, que es el del brócoli, que las ramitas del brócoli se asemejan al brócoli en sí mismo, ¿no? Entonces, ese es el concepto de la fractalidad, esa forma que se replica a distintos niveles. Y bueno, pues evidentemente en este caso, pues un ejemplo de la manifestación de la dualidad, ¿no? Aquí vamos a ver un ejemplo más cósmico. Esta es una nebulosa que le llaman la nebulosa del reloj de arena y en este caso, pues bueno, pues podemos ver cómo intersectan las líneas y en ese centro de la nebulosa aparece, en ese centro de la vesica piscis, aparece como una especie de ojo, ¿no? Que la verdad es que es muy impresionante porque al final nos explica que ese principio de la naturaleza fractal que acabo de mencionar está replicando formas a distintos niveles, ¿no? Nosotros tenemos nuestro ojo en la cara, que es muy parecido o prácticamente idéntico a la imagen de la vesica piscis, pero en vez de en vertical, en horizontal,
Y aquí podríamos estar observando el iris de ese ojo, ¿no? Así que realmente es espectacular cómo el universo replica esas formas y cómo nos está explicando que la naturaleza íntima de todo lo que es está conectada a esas matemáticas que os estoy explicando. Todo este rollo que os estoy pegando es porque en realidad estamos conectando con esa esencia, con ese núcleo generatriz del que hablábamos al principio, ¿no? Con esa esencia que nos conecta a la fuente, al origen de todo. Y es muy mágico cuando empezamos a fijarnos en todos estos detalles, porque aunque no lo parezca, empiezan a suceder cambios en nuestras vidas. Y probablemente una de las cosas que os pasará es que empezaréis a observar, pues a lo mejor más el número pi en algunos lugares donde os lo podíais imaginar que lo ibais a ver, una matrícula de un coche, en el ticket de la compra, en otros lugares donde, bueno, pues en principio normalmente no lo veríais y lo vais a ver. Y esto tiene una doble explicación, porque no es solo, como sabéis, soy psicólogo, aparte de investigador del ámbito matemático y del ámbito hermético. Y esto tiene, como digo, una doble explicación, no solo la explicación del ámbito psicológico, de decir, bueno, esto es porque hemos tomado conciencia de que el número pi está ahí y de que es algo importante, entonces nuestra mente, que está registrando todo lo que sucede a nuestro alrededor, nuestra percepción, difusa, ¿no? De repente se fija en aquellas cosas donde antes no nos fijábamos, donde aparece el número pi. Bueno, esto es cierto, esto ocurre, pero también es cierto que si esto lo observamos de forma mucho más concienzuda, nos daríamos cuenta de que existe una desviación estadística, de que va a existir una desviación estadística significativa en ese tipo de eventos, en la cual aparece más veces de lo que sería, digamos, estaría dentro de la normalidad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esto lo que nos está indicando es que existe una bidireccionalidad, o sea, existe un diálogo entre lo que nosotros vemos y lo que se plantea a nuestro alrededor, ¿no? Entre lo que nosotros estamos comprendiendo como realidad y lo que en realidad nos devuelve, ¿no? Entonces, bueno, pues ese efecto espejo, ese efecto de conexión se produce con mucha más nitidez cuando conseguimos comprender este tipo de conceptos. Así que, como veis, es algo muy interesante y muy profundo. En alguna otra charla he comentado cómo funciona esto. Creo que hicimos precisamente un vídeo en el que estaba Xavi llevando un poquito, conduciendo el vídeo. Luego me parece que estaba Raúl Durán y también estaba Yolanda. Y precisamente estuvimos comentando sobre el número 11. Fue un especial que hicimos sobre el número 11. Y yo expliqué sobre las proporciones generatrices y también un poquito el porqué esta ocurrencia de los números, ¿no? Cuando empezamos a entender estos conceptos. Así que os recomiendo, si queréis profundizar sobre este tema, que reviséis ese vídeo en concreto. Fijaros que esa vesica piscis que hemos visto hace un momentito, esa intersección de las dos circunferencias, que como digo, está produciendo estas líneas que están marcadas aquí en 3 colores, resulta que nos está enseñando esas mismas longitudes en estos dos cubos que están aquí enganchaditos el uno con el otro, ¿no? Y me diréis, ¿y qué tiene de importante el cubo, no? Pues bueno, el cubo es una forma geométrica que luego comentaré, aunque no voy a entrar en profundidad hoy porque tampoco nos daría el tiempo para poder analizar lo que os vendría a explicar, digamos, respecto a la naturaleza del cubo a nivel matemático más profundamente. Así que otro día nos emplazamos a poderlo analizar mucho más a fondo, ¿no? Pero fijaros que tenemos estas proporciones dibujadas en esas 3 líneas que también conseguíamos ver en esa vesica piscis, ¿no? Como sabéis, no existe nada que sea casual, o sea, todo es causal. Entonces, si entendemos que estas dos circunferencias en realidad son esferas, deberíamos de abrir un clic en nuestra cabeza que nos diría que la naturaleza esencial de la esfera está conectada a la naturaleza esencial del cubo, ¿no? Porque además fijaros que esta línea más larga, esta línea de color amarillo, que es la raíz cuadrada de 5, aparece cuando intersectan las dos formas. Está ocurriendo aquí en la circunferencia, es decir, en las esferas, y está ocurriendo aquí en los dos cubos. Y luego vamos a entender esa raíz cuadrada de 5 porque es importante, ¿no? Resulta que esta raíz cuadrada de 5 está conectada a la proporción áurea. Luego explicaré lo que es la proporción áurea, aunque muchos ya lo sabéis, pero bueno, entenderemos cómo se conecta matemáticamente a la raíz cuadrada de 5. Luego tenemos esa raíz cuadrada de 2, fijaros que es
esta diagonal en la cara del cuadrado, que la cruza de diagonal a diagonal opuesta, y la raíz cuadrada de 3, que fijaros es la que nos da la definición tridimensional del cubo. Muy importante este dato, porque luego voy a explicar algo sobre la raíz cuadrada de 3 y recordaré esto, que la raíz cuadrada de 3 está dando esta definición tridimensional del objeto cúbico, ¿vale? Entonces, la raíz cuadrada de 2, por ejemplo, ¿dónde la podemos encontrar? Pues fijaros, la propiedad de la raíz cuadrada de 2, que como digo es como el número pi, es decir, está contenido en un objeto geométrico, lo podemos ver, lo podemos dibujar, pero al mismo tiempo no podemos contener todos sus decimales, es decir, está conectado a esa fuente ilimitada, a ese origen, lo podemos encontrar representado en toda la línea de hojas del tamaño DIN, la DIN A4, DIN A3, DIN A5, DIN A6, ¿vale? Es muy interesante porque gracias a la propiedad que tiene, autorrefleja la raíz cuadrada de 2, luego veremos la fórmula, somos capaces de poder trabajar esas hojas con esos tamaños, porque si nosotros cogemos la hoja de DIN A4 y la doblamos por la mitad, resulta que tenemos 2 hojas de DIN A3. Y si la doblamos otra vez, resulta que, perdón, sería DIN A5, ¿vale? Que es más pequeñito. Si la doblamos otra vez, tendríamos un DIN A6. Y si cogiéramos 2 hojas de DIN A4 y las juntáramos, tendríamos un DIN A3. Y esto ocurre precisamente por la capacidad autorrefleja que tiene la raíz cuadrada de 2, porque toda esa serie de tamaños DIN, DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN A2, DIN A1, están fundamentados en la propiedad refleja de esta proporción de la raíz cuadrada de 2, que cuando se utiliza en su fórmula refleja, se le llama la proporción plateada, ¿vale? Luego lo veremos. Así que no os habéis enterado y en vuestra vida, en vuestro día a día, resulta que estáis trabajando con la raíz cuadrada de 2 todos los días. Un poco fuerte, ¿no? Y que además, precisamente, digamos que pues está engranado de tal forma, o sea, esa raíz cuadrada de 2 que nos permite jugar con distintos tamaños de esas hojas de papel con las que trabajamos con todo tipo de formatos, ¿no? Con todo tipo de distintos objetos de papel, ¿no? Como pueden ser desde guías hasta agendas, etcétera, etcétera, que están basadas en estos tamaños, ¿no? La raíz cuadrada de 3 está ligada a propiedades muy profundas. Luego explicaré cuáles son. Vamos a avanzar un poquito más. Fijaros que he dicho que estas proporciones eran conocidas en la antigüedad y en este caso, pues, como os he comentado antes en la presentación de la semana pasada, bueno, de hace un par de semanas, de la dualidad de Trinidad, expliqué cómo esto estaba conectado con el antiguo Egipto, ¿no? Veis que Isis, en este caso, que es la diosa madre, está aquí con Horus, que es el hijo de ella, y de Osiris, que es el dios padre egipcio, y está sentada en un cubo. ¿Vale? Qué interesante, ¿verdad? Si cogemos a los tres, Osiris, Isis y Horus, en este caso están sentados en 2 cubos que están juntos, el uno con el otro. Y esto es porque Horus está asociado a la proporción áurea, al número phi. ¿Vale? Fijaros, Horus, ¿no? Áureo. de ahí viene la analogía, ¿no? Entonces, como he comentado antes, esa línea, esa raíz cuadrada de 5, está intersectando a 2 cubos, ¿vale? Necesitamos 2, lo mismo que necesitamos 2 esferas para verla. Entonces, es por ello que están aquí sentados en 2 cubos, ¿no? Si esto lo partiéramos, son 2 cubos perfectos, ¿vale? Así que, bueno, en el antiguo Egipto, como comento, ya esto lo conocían perfectamente y evidentemente en el resto de civilizaciones. Si queréis profundizar en este tema, os recomiendo, vuelvo a ser pesadito, el libro que acabo de publicar, pero que ya os digo que allí está muy ampliado y además vais a aprender cómo toda esta cultura hermética, mística, ¿no? Todo este conocimiento ocultista, en realidad nos lleva a matemáticas como las que estoy explicando hoy y que con ellas, pues bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero sobre todo entender que la naturaleza primaria de las cosas, de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, está girando alrededor de estas proporciones, ¿no? Y que precisamente por ello es por lo que estas civilizaciones lo conocieron, ¿no? Aunque ellos no fueron los que lo descubrieron, sino que existió una civilización raíz que fue la que sembró este conocimiento, ¿no? Para que luego pues, los egipcios
los sumerios, las culturas precolombinas, antigua China, etcétera, en todo el planeta, se conociera todo esto y se velara a través de las religiones y a través del conocimiento místico, ¿no? Precisamente lo que estaba comentando antes Luis, esa formación con esa sexta parte, ¿no?, de las matemáticas áureas, que es inédito, que lleva muchos años pues ahí en la sombra, que se va a publicar pronto en Aulas Pandora, va a ir acompañado de otra formación que he hecho recientemente. Bueno, va a ser un plus que va a estar incluido en este pack, ¿no?, que va a ser una presentación que hice sobre las huellas matemáticas de la civilización raíz, en el que ahondo en estos conceptos. Y os recomiendo mucho que podáis ver, porque es una presentación que tiene su duración, o sea, son 3 horitas de presentación, donde explico muy detalladamente todo esto que estoy comentando ahora rápido, pero que como digo, es muy interesante ver de dónde sale, hacia dónde va y cómo conecta la forma del cubo y de la esfera, ¿no?, que en realidad pues, bueno, pues están dentro de ese núcleo generatriz de todo lo que es, ¿no? Mirad, en esta siguiente diapositiva he puesto estas fórmulas, que son las fórmulas autorreflejas de las 3 proporciones que estaban implícitas en la Basic Piscis y en esos 2 cubos, ¿no? Por un lado, la raíz cuadrada de 2, que era esa diagonal que veíamos que, digamos, que estaba de extremo a extremo en el cuadrado, en cualquiera de las caras del cubo, que hemos dicho que está conectado a lo que son las proporciones de las hojas de papel, del DIN A4, DIN A3, DIN A5, el sistema DIN, y que fijaros que tal y como está aquí explicitado, como lo podemos ver, que es raíz cuadrada de 2 más 1, es como se denomina la proporción plateada, ¿vale? Que es esa aplicación que os decía que se está utilizando precisamente con ese sistema de hojas de papel, de hojas de DIN, ¿no? Aquí a la derecha tenemos la raíz cuadrada de 5, que esta es su fórmula autorrefleja, que también tiene sus aplicaciones, no las voy a explicar hoy porque sería un poco largo, pero bueno, deciros que, bueno, que en principio esta fórmula, ni esta ni la que está abajo, las encontraréis en internet porque son 2 fórmulas que estoy aportando yo aquí, pero que en principio no se han estudiado, ¿vale? Yo las he estudiado, pero que yo sepa nadie más lo ha hecho. Entonces, pues bueno, como comento, esta raíz cuadrada de 5 luego vamos a ver qué conexión tiene con la proporción áurea, pero como digo, esta es su fórmula autorrefleja. Y esta que tenemos aquí abajo, que es la fórmula autorrefleja de la raíz cuadrada de 3, que veis que es un pelín más como complicadilla, como rebuscada, es muy interesante por un detalle, porque como os he comentado, pues evidentemente estas proporciones están ligadas a fenómenos físicos, ¿no? Están ligadas a cosas importantes. Antes he dicho que os quedarais con el detalle de que la raíz cuadrada de 3 es precisamente la que define la tridimensionalidad del cubo, ¿no? Voy a volver para atrás. Fijaros que estamos aquí, esta línea roja es una diagonal que conecta el cubo a nivel tridimensional, ¿vale? Lo está cortando a nivel tridimensional. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad, si tuviéramos que definir el cubo, lo podríamos hacer con 2 proporciones, ¿no? Con la raíz cuadrada de 2 y con la raíz cuadrada de 3. Pero la que nos da la dimensión tridimensional del cubo es la raíz cuadrada de 3. Y esto lo comento porque la fórmula autorrefleja de la raíz cuadrada de 3, que estoy comentando ahora mismo, resulta que coincide con una medición muy importante, que es la medición del cero absoluto, en grados centígrados y en grados Kelvin, ¿vale? Que son 2 escalas de medida. Aquí, bueno, pues los que sois de la rama científica me vais a decir que eso es porque, digamos que las escalas son arbitrarias, ¿no? Esto es lo que dice la ciencia convencional, que las escalas de medición, en principio, pues bueno, pues esto sería una coincidencia, porque en realidad es aleatorio. Pues bueno, ya os digo que no tiene nada de aleatorio. ¿Por qué? Porque en realidad las escalas de temperatura, como cualquier escala o cualquier unidad de medida que nosotros vayamos a tomar, está fundamentada en algo que podemos, o sea, en algo que nosotros podemos ver, podemos medir, ¿no? En este caso, estamos hablando de la molécula de agua, que es la molécula más común en el universo y la portadora de la vida. Entonces, ¿cómo va a ser algo coincidencia, ¿no? Y además estamos utilizando la escala decimal, que la escala decimal es una de las bases de cálculo matemático que se ha utilizado en la antigüedad precisamente porque sabían que tenía una importancia nuclear, ¿no? Que tenía una importancia clave.
para entender todo esto. Voy a tomar un traguito de agua porque si no, tanto rollo me quedo sin habla. Hola, dinos la raíz cuadrada del agua. Ahora voy a explicar. Precisamente, oye, pues mira, es bueno el título. A la raíz cuadrada de 3 se le podía llamar la raíz cuadrada del agua, ¿sabes? Porque al final la escala de los grados centígrados y de los grados Kelvin de temperatura está basada en las propiedades físicas del agua, ¿no? O sea, nos está hablando de cuál es su punto de congelación, pero también de cuándo es su punto de ebullición. Entonces, la escala en concreto de los grados centígrados está fijada dividiendo el punto desde que el agua está en reposo hasta el punto en que el agua hierve, ¿no? Y ese punto es el de los 100 grados centígrados. Por eso es una escala que digo está basada en la base decimal, ¿no? Es base 10, aunque al final, bueno, pues digamos que son los 100 grados centígrados los que marcan la ebullición del agua, ¿no? Entonces, si desde el punto de reposo del agua, desde esos 0 grados, bueno, punto de reposo, digamos, desde el punto de congelación, mejor dicho, nos vamos hacia lo que es el cero absoluto, es decir, la temperatura negativa de frío más negativa que se pueda llegar a conseguir son 273,2 grados centígrados, ¿vale? Y me diréis, y bueno, ¿y esa cantidad qué tiene que ver con todo esto? Pues mirad, he puesto aquí la calculadora y ahora voy a hacer la raíz cuadrada de 3. ¿Veis cómo la tenemos aquí? Raíz cuadrada de 3. Hago la raíz cuadrada y le sumo 1. Fijaros que tenemos aquí 2,732. Anda, pero si es la misma temperatura del cero absoluto dividida por 100, ¿no? Pues precisamente ahí es donde tenemos esa proporción generatriz, ¿no? Reflejando en las propiedades del agua y en la base decimal. Y ya os digo que no es ninguna casualidad. Y además, para más INRI, resulta que es la proporción que define la tridimensionalidad del cubo, o sea, toma castaña, ¿no? Estamos teniendo aquí algo bastante potente. Entonces, como digo, bueno, para los críticos, ¿no? Me podrían decir, oye, pues, pero esto, bueno, esto es porque se ha cogido esto así. Si lo cogiéramos de otra manera, no aparece nada, ¿no? Pues no, pues resulta que si analizamos otras escalas, resulta que están apareciendo otros números generatrices que están relacionados con la raíz de 3, ¿vale? En concreto, hay otra escala que está basada en las propiedades del agua, de mar. En realidad, lo que hace es buscar el punto de congelación del agua salada y el punto de ebullición, ¿no? Y que en vez de la escala decimal, de la base decimal, se basa en la escala sexagesimal, es decir, en la base 60. Pues resulta que esa escala, bueno, que esto lo descubrió un señor escandinavo, que ahora no recuerdo el nombre, que bueno, en todo caso otro día os lo menciono, pero vaya, que en el libro lo tenéis. Resulta que el cero absoluto es otro de los números que vamos a ver ahora, que es el número e, que es la base de los logaritmos naturales, partido por 2, dividido entre 100. O sea, estamos hablando del mismo fenómeno que la raíz cuadrada de 3, ¿vale? Y ya os anticipo que esa raíz cuadrada de 3 y ese número e están conectados, ¿vale? Están conectados además a través de la forma cúbica. O sea, que no tiene nada de casual. Lo que pasa es que sencillamente la ciencia hasta ahora no se ha enfocado en estos conceptos, no se ha fijado en estas causalidades, ¿no? En estas conexiones, porque sencillamente desde un punto de vista estrictamente científico hay dos perspectivas. Una que dice que todo lo que nosotros observamos en la naturaleza y lo que podemos calcular a nivel matemático están conectados, es decir, que no existe ningún cálculo matemático que luego no exista en la naturaleza, que todo lo que está en la naturaleza es número y que por lo tanto es contable y lo podemos llegar a comprender a través de las matemáticas, que es la perspectiva pitagórica, y otra que es la perspectiva de, bueno, todo es aleatorio, todo es casual, y entonces, pues bueno, pues en función de una escala arbitraria que nosotros cogemos aparece un número, pero eso a mí no me dice nada, ¿no? Pues bueno, pues esa es una perspectiva muy ligada además al concepto ateísta, ¿no? Al concepto de, bueno, pues aquí se acaba todo, esto es lo que estamos viviendo y chao, ¿no?
Y bueno, y como digo, pues es algo que va a quedar refutado porque precisamente hay una frase que es muy buena que dice que un científico no cree en nada, pero cuando un científico estudia mucha ciencia, resulta que al final acaba siendo creyente, ¿no? Y hay una historia muy bonita respecto a esto, de un señor mayor que estaba en el tren leyendo una Biblia, ¿no? Y de repente tenía un chico jovencito sentado enfrente, un estudiante universitario que estaba leyendo un libro de ciencia. Y de repente el chico se lo queda mirando al señor mayor y le dice que si es que todavía creen estas cosas, ¿no? Bueno, que eso es porque realmente no ha estudiado ciencia que realmente todo eso pues son fábulas, son historias que no tienen ninguna importancia y que bueno, que evidentemente pues que la ciencia todo eso lo ha refutado y no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces el señor pues bueno está aguantando, ¿no? Toda la capeada que le está mandando el chaval, no dice nada y entonces el chico al final, después de darle bastante caña al señor, hablando en plata, pues le dice que si le da su dirección, le da una tarjeta con sus datos, le va a enviar a su casa escritos científicos para que se ilustre y deje las tonterías de lado, ¿no? Y entonces cuando el señor le entrega la tarjeta, el chico de repente agacha la cabeza, se sonroja, se calla y se va del tren sin decir nada, ¿no? Y es que este señor que le había dado la tarjeta era Luis Pasteur, ¿no? Que era director a nivel nacional del Instituto Pasteur y pues evidentemente de la rama científica más importante de la Francia de aquella época, ¿no? O sea, un señor catedrático con unos estudios superiores bastante importantes. Y esto lo que nos viene a decir es que al final, cuanto más ciencia estudia uno, más se conecta con esa filosofía, ¿no? de lo incognoscible, de lo que no podemos entender y no podemos, llegar a contener, ¿no? De lo atemporal, porque en realidad el misterio de la vida está conectado a eso, ¿no? Y precisamente en las últimas décadas, a través de la física cuántica, ¿no? Que se habla mucho de ella, pues precisamente hemos comenzado a comprender eso de forma más profunda, ¿no? Y es por ello que muchos físicos al final acaban siendo también filósofos en el fondo, ¿no? Porque intentan buscar una explicación desde el ámbito de la filosofía, porque desde la ciencia no llegan a comprender cómo suceden ciertos fenómenos, ¿no? De los que otro día hablaremos. Un día hablaremos de la física cuántica. Luis, si te parece bien, un día haremos un programa solo de física cuántica, porque yo creo que es un tema que es bastante desconocido para la gente y, bueno, se habla mucho de cuántica, pero no se entiende bien de lo que se está hablando. Entonces, dime, Luis. No, que física cuántica, sí, eso a mí me gusta mucho. Perfecto. Pues lo hablaremos el día que hablemos de física cuántica, además lo conectaremos a todo lo que estamos comentando hoy. Lo conectaremos a ese principio dual y a estas matemáticas que estoy explicando hoy, porque en realidad todo está conectado, o sea, como digo, no hay nada que sea arbitrario. En realidad lo único que ocurre es que somos un poco miopes cuando estamos mirando ahí fuera, ¿no? Yo me incluyo también, porque aunque yo parece que estoy en un pedestal aquí explicando cosas que son fantásticamente alucinantes, ¿no? En realidad, bueno, pues son cosas que ya conocían en la antigüedad. Por lo tanto, solo estoy redescubriendo algo que ya estaba ahí. Y por otro lado, en el fondo, por mucho que yo intente explicar fenómenos que están ahí fuera, siempre se podrá ir a un ámbito de detalle más profundo, ¿no? Podremos llegar a explicaciones más complejas más adelante. Esto solo es una caja más dentro de lo que es el intento de capturar la esencia de la realidad desde un punto de vista estrictamente científico, ¿no? Así que, bueno. Un día podrías secuestrar a Nassim Haramein y traérnoslo. Hombre, eso estaría muy bien. Lo que pasa que, claro, Nassim, que yo sepa, solo habla en inglés. Entonces, claro, habría que hacer una traducción simultánea, etcétera, etcétera. Se paga. Tú no te preocupes, tengo gente que lo haría. Perfecto. Si tú lo consigues, yo te pongo el traductor. Bueno, pues, oye, pongámoslos para futuribles, ¿vale? Pongamos para futuribles, ¿por qué no? Claro que sí. Yo creo que se puede conseguir más adelante, insistiendo y buscando el momento, pues, ¿por qué no?
ya lo miraremos de hacer, ¿no? Porque al final Nassim, todo esto que estoy explicando, lo explica él desde el ámbito de la física, también de la geometría, y todo lo que os estoy contando hoy está súper ligado a lo que él dice. Es decir, en realidad son dos visiones de los mismos fenómenos, ¿no? Que están totalmente enlazados. Así que, bueno, sería una charla muy complementaria. Así que la vamos a poner en la agenda de pendientes, Luis, y bueno, ya iremos moviendo a ver cómo lo podemos engranar. Bueno, volviendo a todo lo que os estaba explicando, porque todo este rollo os lo he pegado porque al final, en el fondo, como digo, la naturaleza de todo lo que existe está intrínsecamente ligada a la ciencia, y la ciencia matemática concretamente, tiene que aprender a mirar más a todo aquel lugar donde no se ha atrevido a mirar, ¿no? Que es la naturaleza cualitativa de la ciencia matemática, que es la que nos permite observar todas estas cosas, ¿no? Y refutar esa concepción arbitraria del universo que solo nos lleva a esa visión caótica, ¿no? Que hasta los propios teóricos de la teoría del caos ya están aceptando que dentro del caos hay orden, ¿no? Entonces, si dentro del caos hay orden, ¿qué es el caos? O sea, el caos sería solo un estado de transición entre un nivel de orden y otro nivel de orden, no es nada más. Entonces, no existe el caos. Básicamente esa es la respuesta, ¿no? No existe nada arbitrario, no existe nada que sea aleatorio. Todo tiene una causa, todo tiene un origen y todo genera efectos que están conectados entre sí y que generan ese tejido, esa realidad a la que estamos conectados y en la que estamos viviendo y sintiendo todos los días, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Esa raíz cuadrada de 3, que como bien la ha bautizado Luis, esa raíz cuadrada del agua, como digo, pues es una proporción generatriz también, como lo es la raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de 5. Y ahora vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver otra proporción que he mencionado antes, que yo creo que la mayoría de los que nos ven ya la conocen perfectamente, que es la proporción áurea. ¿Vale? Esta representación de la letra griega, el número phi, que me gusta mucho además en mayúsculas, porque fijaros que es una circunferencia y está atravesada por una columna, ¿no? O sea, podríamos decir que está representado el número 0 y el número 1, esa naturaleza dual, dentro de la proporción áurea. Y esto es muy acertado porque precisamente la proporción áurea es la manifestación matemática del fenómeno trinitario de la creación. Toma castaño lo que acabo de decir, ¿no? Al final os explicaré esto que estoy diciendo de forma mucho más simple, ¿vale? Tiene que ver con las tres proporciones fundamentales que hacen que todo funcione. Uno es el número pi, que lo hemos visto al principio. Otra es la proporción áurea, que la estamos viendo ahora. Y la tercera es el número e, que es la base de los logaritmos naturales, de la base exponencial en la que las cosas en la naturaleza crecen o decrecen, que luego explicaré. Y entre esas dos, el número e, que representa la expansión, y el número pi, que representa el límite, existe la proporción áurea, que es la trinidad, el fenómeno trinitario, que es la manifestación de la vida. Y ahora voy a explicar el por qué. Lo voy a explicar primero, voy a explicar una secuencia que es muy útil para entender de dónde sale la proporción áurea o cómo la podemos observar en la naturaleza, que es la secuencia de Fibonacci. Mirad, Fibonacci, que era un señor que vivió en el Renacimiento, era hijo de un comerciante rico y es un señor que viajó mucho por Oriente. Él se dedicaba a traer especias, tejidos y otras cosas de lo que entonces se denominaba el lejano Oriente, ¿no? De la India, de China, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con este señor? Pues este señor, evidentemente, estaba conectado a esos conceptos que comento de la escuela invisible, a esos conceptos de el hermetismo y, evidentemente, pues cuando estuvo en Oriente, estuvo andando en estos conceptos, ¿no? Y en Oriente, la proporción áurea se conocía de forma evidente, ¿no? Porque, bueno, y esto lo podemos comentar otro día también cuando hablemos de historia, digamos que durante una época de la historia de la humanidad, el conocimiento de toda esta ciencia se mantuvo sobre todo en Oriente, ¿vale? Y es por ello que, que Pitágoras se fue a estudiar a Egipto, que también estuvo en la India,
que estuvo en Oriente Medio, que estuvo también con los sacerdotes hebreos, estuvo en Babilonia, etcétera, etcétera, ¿no? Oriente fue, digamos, un repositorio de este conocimiento, aunque originalmente este conocimiento procedía de Occidente, pero no del Occidente que conocemos ahora, sino de un Occidente más occidental, más a la izquierda, ¿vale? Y eso, como digo, lo comentamos otro día. Así que, bueno, como veis, el conocimiento es algo que va y viene, como todas las cosas que existen. Entonces, Fibonacci, que estuvo, como digo, en Oriente, se trajo dos regalos maravillosos a la cultura occidental. El primero fue esta proporción áurea a través de la secuencia Fibonacci, se la ha bautizado así porque fue el que la dio a conocer. Y la segunda, que fue otro regalazo, fue la numeración hindú, ¿no? Que la tenemos mal conocida como la numeración, el sistema de numeración árabe, que de árabe no tiene nada, sino que viene de la India, ¿no? Que son estos números con los que trabajamos todos los días. Que también, pues bueno, ocasionó una revolución muy importante en Occidente, porque el comercio está entonces, evidentemente en lo que era todos los países cristianos, se producía haciendo cálculos en lo que entonces era común, ¿no? Se hablaba latín y se utilizaban las letras romanas, numeración romana, para calcular. Y eso era tremendamente complejo, yo os lo digo. Otro día cuando hablemos de historia lo comentaremos más en detalle. Era un rollo patatero. Entonces, de repente, este señor se trae la numeración hindú, el sistema de numeración hindú, y claro, al principio la gente pues, se sintió un poco como amenazada, ¿no? Pero en cuanto empezaron a entender lo útil y lo fácil que era trabajar con este sistema de numeración, hacer cálculos, pues como digo, supuso una revolución, porque de repente el comercio se expandió mucho más rápido, porque se podía calcular, hacer sumatorios, balances económicos, calcular los precios, etcétera, de forma mucho más rápida, hacer transacciones muy, muy rápido. Porque, como digo, hacerlo en numeración romana era un rollo. Entonces, pues bueno, pues este señor contribuyó de forma muy potente a lo que fue el Renacimiento en Occidente. Entonces, ¿qué es la secuencia de Fibonacci? Esta secuencia que se trajo él, que ya conocían en Oriente. Pues es una secuencia muy, 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 muy sencillita, que luego vamos a entender cómo es que está conectada con la proporción áurea, ¿no? Fijaros que empieza con un número 1 y resulta que para conseguir el siguiente número tenemos que sumar al número 1 el número anterior. ¿Cuál es el número anterior a 1? 0. 0 más 1, 1. Ya tenemos el segundo número. Ahora estamos en el segundo 1. Queremos obtener el tercer número. Entonces, a través de este número 1, vamos a sumar el número anterior, que es 1. 1 más 1 son 2. Ya tenemos el tercer número. Siguiente. 2 más 1, que son 3. Si seguimos adelante, 3 más 2, que son 5. 5 más 3, que son 8. 8 más 5, que son 13. Y sucesivamente. Esta es la secuencia de Fibonacci. ¿Y por qué es importante y está conectada la secuencia de Fibonacci con la proporción áurea? Pues muy fácil, porque resulta que si cogemos cualquier número de la proporción de esta secuencia y lo dividimos entre la anterior, cada vez nos va a acercar de forma más exacta a esa proporción áurea, ¿no? Fijaros que si entramos ya aquí a ver los números, en este recuadrito azul, cuando llegamos al número 233, lo dividimos entre el anterior y ya nos estamos acercando bastante a ese número, ¿no? Que tenemos a la izquierda, que es 1,6, 180, 33, sucesivamente, ¿no? Sucesivos números. Esta es la proporción áurea. ¿Y por qué es importante? Pues mirad, llevado a lo que es los números enteros, esta secuencia de Fibonacci, resulta que los árboles, las plantas, las flores, tienden a tener estos números que vemos aquí en la secuencia, ¿vale? Es más fácil encontrar flores de 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 pétalos que flores que tengan otro número de pétalos. A verlas haylas, pero es complicado encontrarlas, con una excepción importante que es el número 6, ¿vale? Que esto lo he explicado en algún otro vídeo, así que os animo a que lo busquéis para entender el porqué.
Entonces, si nosotros, por ejemplo, cogemos un árbol y vemos cómo se van bifurcando sus ramas, veremos que de una rama pasa a 2. De 2, en otro nivel, pasará a tener 3. De 3 a 5 y así sucesivamente. Es una lógica que está trabajando a través de la naturaleza de esa proporción áurea. Y ahora vamos a ver ejemplos de cómo eso funciona, ¿no? O cómo eso se puede observar de forma mucho más fácil. Mirad, voy a saltar 2 diapositivas, luego vuelvo. Fijaros que aquí tenemos la representación de un cuerpo humano. Y hay distintas medidas, tenemos segmentos. Y estos segmentos que tenemos aquí, si cogemos uno de los segmentos y lo dividimos entre el segmento que está, digamos, a nivel de longitud, el que viene justo detrás, el que es un poquito más pequeño pero que está contiguo al mismo, resulta que vamos a obtener esa proporción áurea. Es decir, el cuerpo humano se ha generado en función de la proporción áurea. Es como, wow, ¿no? Es decir, que la vida, como he comentado, igual ocurre con los árboles, las plantas y demás, se está generando en función de esa proporción áurea. Aquí hay un ejemplo que se ve mucho más claro, que es el de las falanges de la mano. Si os fijáis, la primera falange tiene una longitud, la segunda tiene otra, la tercera un poco más pequeñita y la última igual, ¿no? Si esto lo pusiéramos en números enteros, aquí lo han hecho, aunque no es exactamente así, pero fijaros que podríamos decir que este es el número 8, este es el 5, el 3 y el 2. No sé si os suenan estos números. Pues no son ni más ni menos que los números que hemos observado en la secuencia de Fibonacci. 2, 3, 5, 8. Es decir, que las longitudes que tenemos aquí, si dividimos una longitud por la otra, nos tiende a dar la proporción áurea, que es lo que estaba explicando, respecto al cuerpo humano completo. Entonces, esto es muy importante, muy, muy importante. Está conectado a algo que he comentado antes. Y luego vamos a ver qué es la naturaleza del cubo, porque la raíz cuadrada de 5 es la base matemática desde la que se calcula la proporción áurea. Luego lo explico, ¿vale? Voy a poner más ejemplos de dónde podemos encontrar la proporción áurea. Mirad, aquí tenemos a 2 chicas bastante bellas. A la derecha la tenemos segmentada la cara con líneas y nos va a ocurrir lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Si vamos cogiendo esas líneas y dividimos unas por otras, vamos a ver que están en proporción áurea, ¿no? Por ejemplo, si cogemos la longitud de lo que es la comisura de los labios de un extremo a otro y lo dividimos entre la longitud del extremo de los 2 orificios de la nariz, nos va a dar como resultado la proporción áurea. Es más, la distancia entre los 2 orificios de la nariz, los 2 extremos de las aletas de la nariz, de las alas de la nariz, respecto a la longitud de lo que es el propio ojo, ¿vale? La que es la cuenca del ojo, hasta el lagrimal, resulta que es la misma longitud. Aquí no se puede apreciar muy claramente, pero y está en proporción a la boca. Esto ocurre también, por ejemplo, si observamos la longitud de la barbilla respecto a lo que es la longitud del mentón, ¿vale? En este caso volvemos a obtener una proporción áurea, ¿no? Esto ocurre con mucha más precisión cuanto más bello es el rostro de la persona, más bien proporcionado está, más se acerca a esa proporción áurea. Y esto es algo que se ha estado observando, se ha estado investigando y varios estudios publicados al respecto. Hay un señor, ahora no recuerdo el nombre, pero el apellido es Marquardt, que ha estado muchos años investigando esto y, como digo, ha publicado varios estudios. Y precisamente es muy interesante porque, por ejemplo, los odontólogos, en la reconstrucción de lo que es los dientes, se basan en lo que es la proporción áurea para poderlos reconstruir de la forma más bella posible, ¿no? Así que, bueno, cuando observamos un rostro o algo que nos parece bello, normalmente lo que estamos observando son esas proporciones matemáticas de las que estamos hablando, esa proporción áurea en concreto. Es decir, nuestro inconsciente
procesa como bello aquello que lo conecta a las proporciones generatrices y por ende al misterio de la creación. Es mágico, ¿no? Es muy bonito, es muy interesante, es muy bello entenderlo así. Porque al final lo que quiere decir es que siempre hemos estado conectados, desde que nacimos y hasta el último día que estemos pisando esta tierra con este cuerpo, desde el principio hasta el fin, ¿no? Que están conectados lo uno con lo otro. Siempre estamos conectados con esa esencia matemática y la comprendemos, aunque no seamos conscientes de ello. Entonces, cuando estamos llevando esto al terreno consciente, que es de lo que hablaba al principio de la presentación, nos estamos conectando con esa naturaleza fundamental de la creación, con esa naturaleza generatriz, con ese núcleo de la realidad, ¿no? De generación de la realidad. Así que es extremadamente interesante entender que la belleza nos conecta a Dios, ¿no? Nos conecta al origen, a la fuente, nos conecta al secreto, a todo lo que existe detrás del velo, de lo aparente. Fijaros que en la imagen de la izquierda está esta otra chica que también es muy guapa y hay esta serie de espirales. En realidad estas espirales están basadas en esta secuencia de Fibonacci que hemos visto antes, porque estos cuadraditos pequeñitos que vemos aquí, metiditos, tenemos dos pequeñitos aquí que representarían 1, 1, después tendríamos uno que representaría el número 2, luego otro que representaría el número 3, luego el número 5 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, resulta que si nosotros trazamos una espiral que recorre estos cuadrados por los extremos, a esta espiral le podemos denominar espiral áurea. Y como podéis ver en la cara de esta chica, esta espiral que procede de la proporción áurea también está dibujando los contornos de su cara. O sea, se ve súper claro, por ejemplo, en el caso de las orejas, ¿no? Las orejas que tenemos todos están en proporción de esa espiral áurea en general. Tienden a proporcionarse en función de esa espiral. Luego, si nos imaginamos cómo estábamos en el vientre de nuestras mamás, en posición fetal, que se dice, pues fijaros que esta espiral es una representación clarísima de esa posición fetal que tenemos en el vientre de nuestras madres, ¿no? Y ahora dejadme que diga algo que está conectado a todo lo que he estado explicando hasta ahora. Hemos empezado con el número pi. ¿Y qué forma tiende a tener el vientre de nuestras madres al final de la gestación? Pues efectivamente una forma esférica, ¿no? Se acerca a una esfera. Y eso es muchísimo más profundo de lo que parece. Como os digo, os animo a que os apuntéis al curso de las matemáticas áureas y luego también a ese plus que lleva de las huellas matemáticas en la civilización raíz, porque vais a comprender esa conexión entre la esfera y el cubo, ¿no? Porque al final esa proporción áurea, como digo, procede de esa forma cúbica que hemos visto antes y luego explicaré por qué. Y entenderéis de forma mucho más profunda el por qué toda la naturaleza está ligada a la forma cúbica y esférica. ¿Vale? Y como eso, a través de ese principio dual, se produce ese efecto trinitario del cual nace la proporción áurea y que da lugar a todo lo que nosotros conocemos como vida, ¿no? Avanzamos un poquito más. Fijaros que esto no solo procede de la antigüedad, pues digamos, como más lejana, ¿no? En este caso, pues hemos estado hablando de Babilonia, hemos estado hablando de Egipto, hemos estado hablando de la antigua India, ¿no? En este caso podríamos hablar de los Vedas y más allá. Fijaros que estamos teniendo aquí dos cuadros que son mucho más contemporáneos. A la izquierda tenemos a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, evidentemente uno de los grandes iniciados de la historia de la humanidad, que ha conocido estos secretos. Y si uno analiza la obra de Leonardo, se va a topar con la proporción áurea por todos lados, ¿no? De hecho, el propio Leonardo tenía una frase en su tratado creo de pintura que decía que nadie que no sepa de matemáticas analice mi obra, ¿no? Porque al final él lo hace todo en función precisamente de estas proporciones y de este conocimiento. Como digo, Leonardo
era un gran iniciado en todo este conocimiento. Y a la derecha tenemos a la Venus, ¿no? Y fijaros cómo evidentemente pues también está proporcionada toda la figura en función de esta proporción áurea que hemos comentado. En la siguiente diapositiva tenemos pues catedrales góticas, ¿no? En este caso. Y lo que podemos observar es más de lo mismo. Es decir, se han estado utilizando estas proporciones para la construcción pues de estos edificios místicos, ¿no? Porque al final la religión no es más que una vía para conectarse con todo este misterio, ¿no? Aunque es cierto que luego las religiones se han instrumentalizado para controlar a la gente y conseguir pues riquezas materiales, etcétera, etcétera. Dentro de todas las religiones existe un núcleo de conocimiento que está conectado con todo lo que estoy explicando ahora mismo, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, como todo, tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Su luz y su oscuridad. Entonces, en el fondo, como digo, las religiones vistas desde su buena perspectiva son algo que aporta, son algo positivo, ¿no? En fin, lo dejo ahí. Vamos a avanzar un poquito más. Aquí tenemos toda esta serie de fórmulas, ¿vale? Ahora se los explico. Y vamos a comprender cómo está conectada la proporción áurea con la raíz cuadrada de 5, que vuelvo para atrás. Acordaos que la raíz cuadrada de 5 era esta línea que cruza la diagonal de los dos cubos, ¿vale? Y en este caso, aquí en el dibujo de la Vesica Piscis, que nos cruza también la Vesica Piscis en diagonal, y por lo tanto está conectando las dos circunferencias. Fijaros que tenemos aquí, que la proporción áurea es igual a raíz cuadrada de 5 más 1 partido por 2. Una fórmula súper simple, ¿vale? No es necesario buscar grandes historias, que realmente la conexión matemática que tienen es muy sencillita. Aquí a la derecha he puesto la fórmula autorrefleja de la raíz cuadrada de 5 para que la tuviéramos presente, que ya la hemos visto. Y debajo estoy poniendo dos, digo porque hay muchas más, de las fórmulas autorreflejas de la proporción áurea, ¿vale? Las dos más simples. En este caso tenemos a la proporción áurea el inverso, ¿no? Que es dividir el número 1 entre la proporción áurea, que es igual a la proporción áurea menos 1, ¿vale? Y por otro lado tenemos a la proporción áurea más 1, que es igual a la proporción áurea al cuadrado. Y esto, que como digo, ahora mismo pues parece algo súper abstracto, pues no lo es. Voy a poner un ejemplo. Mirad, esta fórmula, por ejemplo, que tenemos aquí, ¿no? Esta última que he nombrado. Si nosotros en vez de la proporción áurea sustituimos esto por cualquier número, vamos a ver que no se cumple esta igualdad. Cualquier número que no sea la proporción áurea, ¿vale? Voy a coger una calculadora. Mirad, vamos a hacerlo con el número 4, ¿vale? 4 más 1, que esto evidentemente lo sabéis todos, pero bueno, yo lo pongo para que lo veáis gráfico, es igual a 5. Y ahora vamos a hacer la otra parte de la igualdad como si fuera cierta, ¿vale? Vamos a hacer 4 elevado al cuadrado. ¿Qué es 4 elevado al cuadrado? Pues es 4 por 4. Y esto es igual a 16. Evidentemente 5 y 16 no son iguales, es decir, que para 4 no se cumple la igualdad que se cumple para la proporción áurea. Vamos a probar otro número, número 3. 3 más 1 igual a 4, ¿vale? En uno de los lados de la igualdad tenemos el 4. Y ahora aquí, pues sustituiríamos la proporción áurea por 3. 3 por 3 es igual a 9. 4 y 9 no son iguales, entonces no se cumple, ¿vale? Y ahora vamos a ver si esto se cumple con la proporción áurea. Mirad, voy a poner el número 5, vamos a ver la fórmula que está aquí arriba. Muy sencillita. Le hago la raíz cuadrada, ¿veis? Estamos aquí, raíz cuadrada de 5. Ahora le sumo 1 más 1. Esto es didáctico, para que aprendáis a hacerlo en casa y podáis meter en la calculadora la proporción áurea. Y ahora esto que tenemos aquí arriba, raíz de 5 más 1, lo vamos a dividir entre 2. Dividido entre 2, esto es igual a, fijaros, 1,6, 1,8, 0,33. Es el número que aparecía en la diapositiva cuando he explicado lo de la secuencia Fibonacci. Ahora le voy a dar a más memoria. Lo vamos a memorizar, ¿vale? Así yo puedo rescatar esta proporción. Y ahora voy a hacer esto. A esta proporción le voy a sumar 1 más 1.
¿Y qué es lo que nos queda? Pues fácil, ¿no? En realidad es lo mismo, pero con un 1 delante más. 2,618033, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora vamos a coger, le voy a dar a la C, vamos a limpiar esto, voy a rescatar el número, lo tenemos aquí, 1,618033, tal, tal, y lo voy a elevar al cuadrado, ¿vale? Esto está aquí. Lo voy a multiplicar por sí mismo. Y fijaros lo que ocurre. 2,618033,988. Es la misma proporción. Y esto solo se cumple para la proporción áurea. Es decir, esta es la fórmula autorrefleja de la proporción áurea. Espero que a través de esta pequeña demostración con la calculadora hayáis entendido mejor qué significa esta fórmula refleja. Es decir, esto es la forma en que el número phi se mira a sí mismo al otro lado del espejo, ¿no? Acordaros de algo, de una propiedad que tenía la unidad. Al principio de todo, de la presentación, os he explicado algo que, como he dicho, era como de perogrullo, ¿no? Como algo muy obvio. Este 1 por 1 es igual a 1, 1 entre 1 es igual a 1, la raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Pues bueno, resulta que todas estas proporciones de las que estamos hablando tienen fórmulas autorreflejas. Es decir, en su naturaleza íntima se aproximan a la naturaleza de la unidad. Y esto, como digo, no es ningún perogrullo, es algo muy profundo. ¿Vale? Lo que nos está explicando es que estas proporciones están conectadas con esa dualidad sencilla, íntima, simple, ¿no? De la unidad y el número cero, que son las que nos están generando todo lo que conocemos y todo lo que existe. Entonces, vamos a ver más ejemplos matemáticos de cómo la proporción áurea se conecta a la unidad. Mirad, este es muy, muy bonito también. Podemos calcular la proporción áurea solo utilizando raíces cuadradas y el número 1. Nada más. Nada más. Y os lo voy a enseñar cómo funciona esto, porque parece una expresión matemática súper complicada, pero no lo es. ¿Vale? Mirad. Vamos a coger esto aquí. Y esto se operaría de la siguiente forma, ¿no? Nos imaginamos que nos fuéramos hacia el extremo, extremo, extremo de esos puntos suspensivos hacia el final, ¿vale? Y cogeríamos el número 1 y haríamos su raíz cuadrada, que es 1. Y ahora a este número 1 le sumaríamos el número, la raíz cuadrada de 1 otra vez, ¿vale? Más 1 raíz cuadrada. ¿Vale? Y esto nos daría 2. Y ahora esta raíz cuadrada le volveríamos a sumar 1. Y volveríamos a hacer, perdón, la raíz cuadrada. Y ahora volveríamos a sumar 1 y volveríamos a hacer la raíz cuadrada. Perdona, que no lo he hecho bien. Aquí. Y así sucesivamente. Cada vez nos iríamos acercando más a esa proporción áurea. Fijaros que ya hemos pasado de 1,55 a 1,598. Ahora podría sumar 1 otra vez. Volver a hacer la raíz cuadrada. Veis que ya estamos en 1,611. Le vuelvo a sumar 1. Y vuelvo a hacer la raíz cuadrada. 1,616 más 1. Vuelvo a hacer la raíz cuadrada. 1,6174 más 1. Vuelvo a hacer la raíz cuadrada. Cuanto más veces hacemos esta repetición, más nos acercamos a esa proporción áurea. ¿Veis? Ya estamos en 1,6179 más 1, raíz cuadrada. Ya estamos aquí, 1,6180. Aún no hemos llegado a ese 3,3, etcétera, pero veis como poco a poco nos estamos acercando a ese valor de la proporción áurea. Y eso lo hemos hecho solo utilizando el número 1 y haciendo raíces cuadradas. Es decir, la naturaleza de la proporción áurea está muy conectada a la naturaleza de la unidad, no solo por su forma autorrefleja, sino por su cálculo, por su forma de calcular la proporción áurea, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. El siguiente es un ejemplo de, digamos, fracciones continuas. No me voy a poner a hacer el cálculo de fracción continua, pero os digo que volveríamos a llegar al mismo número, a esa misma proporción áurea, ¿vale? Y por lo tanto es muy interesante
entender desde distintos puntos de vista, desde distintas perspectivas, cómo estamos conectando con esa naturaleza esencial de la unidad. Y ahora voy a introducir de forma muy, muy breve ese número E que os comentaba antes. El número E, nadie se asuste de lo que voy a decir ahora, es la base de los logaritmos naturales. ¿Qué son los logaritmos naturales? Un logaritmo es una función exponencial, es decir, un número que se multiplica a sí mismo, ¿vale? En este caso, el número E se estaría multiplicando a sí mismo de forma sucesiva. Entonces, ¿por qué es la base de los exponentes naturales? Pues muy fácil. Resulta que en lo que son las matemáticas superiores existe una función que es la función derivada, ¿vale? Es una forma de cálculo. Lo digo porque todos los que hemos pasado por el instituto, por la rama científica, hemos tenido que aprender derivadas e integrales y han sido el hueso duro de roer para muchos estudiantes y se nos han hecho como, a muchos se les ha hecho como una pesadilla, ¿no? Y en realidad es algo muy simple, es que no tiene nada de súper complicado, sencillamente es cómo de alejado nos han explicado estos conceptos de todo lo que está ahí fuera, ¿no? De todo lo que es la naturaleza. En realidad, todo lo que es el cálculo infinitesimal, el cálculo diferencial que se llama, es importante porque nos ayuda a hacer cálculos geométricos en cuerpos que no son exactos, o sea, en cuerpos irregulares, ¿vale? En curvas con distintos, digamos, con distintas curvaturas, yo qué sé, nos encontramos una especie como de montaña, ¿no? Pues para poder calcular exactamente cuál es el volumen que hay dentro de esa montaña, de tierra, minerales y demás, necesitaríamos hacer cálculo diferencial. ¿Por qué? Porque si intentáramos hacer una aproximación geométrica, pues con figuras geométricas normales, por ejemplo, con un triángulo, un cuadrado, etcétera, sería imposible como de calcular, ¿no? Entonces, ¿cuál es el truco del cálculo diferencial? Cogemos cuadraditos y los hacemos muy, 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 muy pequeñitos hasta que llega un punto en que de tan pequeñitos que son, se asemejan a la forma de esa montaña, ¿no? Y eso es el cálculo diferencial. O sea, es para que entendáis que no es nada súper complicado, sino que es algo sencillamente que se ha utilizado para poder trabajar todas esas formas irregulares, ¿no? Entonces, todo este palo, este rollo, os lo estoy pegando porque el número E es la única función que cuando hacemos este cálculo de derivada, ¿vale? Su derivada es, digamos, es su propia derivada. O sea, el número E, hacemos el cálculo de la derivada y vuelve a darnos el número E. Es decir, es una fórmula autorrefleja que vuelve a estar conectada a la unidad, precisamente por esa capacidad autorrefleja que tiene. Entonces, este número aparentemente tan complicado que ha salido de algo que en realidad, como digo, es algo que está presente en la naturaleza de forma normal, ¿cómo lo podemos observar en la naturaleza? ¿No? ¿Cómo lo podemos asemejar a algo que nos quede grabado mucho más fácilmente? Pues mirad, muy fácil. Por ejemplo, el número está ligado a la velocidad con la que se dividen las células, con la que se multiplican. ¿Vale? Está ligado también a la velocidad con la que gira una veleta al viento. También con la velocidad a la que se descarga un condensador o se carga. O con la velocidad a la que un elemento radioactivo pierde su capacidad de radiación, de radioactividad. ¿Vale? Y esto es, ¿qué es un elemento radioactivo? Pues un elemento radioactivo, ¿os acordáis que antes he explicado que un átomo está formado por protones, por neutrones y por electrones? Pues un elemento radioactivo es aquel elemento que tiene neutrones de más, ¿vale? El neutrón es la partícula sin carga eléctrica, la partícula neutra, ¿vale? Pero siendo la partícula neutra, es decir, el fenómeno trinitario del átomo, es precisamente la que genera la radiación, la energía atómica, ¿no? Entonces, muy interesante. Así que la velocidad a la que ese elemento atómico pierde su capacidad de radiar energía está determinada por el número E, ¿vale? Así que fijaros que, es un número que aparece en la naturaleza de forma recurrente. ¿Y por qué explico todo esto? Pues como he dicho, estos tres números, el número E, la proporción áurea y el número pi, están en la base de todos los fenómenos naturales.
otro día lo explicaré en más profundidad, como he dicho, en la formación de las huellas matemáticas de la civilización raíz, que va a estar incluida en esa sexta parte de las matemáticas áureas, vais a encontrar una explicación muy extendida de este tema, ¿vale? Que lo vais a entender además porque lo explico muy bien y por eso dura 3 horas esa formación, ¿no? Ahora os voy a poner otro ejemplo para que entendáis cómo se conectan estas proporciones, que es un ejemplo que está conectado a la charla que di sobre el número 11. Es que fijaros que los múltiplos de 11 se pueden calcular en función del número E y de la proporción áurea, ¿vale? Porque 10 por E por la proporción áurea es aproximadamente 44. Mirad, os lo voy a enseñar con la calculadora para que lo veáis fácil. Aquí tenemos la proporción áurea, que la hemos memorizado antes, y ahora lo voy a multiplicar por 10. Vale, ya lo tenemos multiplicado, y ahora lo voy a multiplicar por el número E. Este es el número E, que está en todas las calculadoras. Fijaros qué pasa. 43,98, ¿vale? Es aproximadamente 44. Y si este número que tenemos aquí lo dividimos entre el número pi, resulta que obtenemos que 13,999998. Es decir, es aproximadamente 14. O sea, es un nivel de aproximación muy alto. Entonces, a través de 3 números de 3 proporciones, que como digo tienen un infinito número de decimales que no son correlativos ni son tampoco repetitivos y que son distintos entre sí, hemos conseguido casi un número entero. ¿Vale? Y este tipo de cosas, evidentemente, como os he dicho, no son casuales. Entonces, evidentemente, como aquí sacamos el número 14, podemos decir que todos los múltiplos de, esto lo dividimos entre 2, fijaros qué nivel de exactitud, ¿vale? Lo voy a hacer bien con la proporción áurea porque este era el número que hemos calculado con las raíces sucesivas, ¿vale? Para que lo veáis bien, porque aún da más exacto que lo que hemos visto. Mirad, lo voy a... Aquí me he equivocado, lo voy a multiplicar por el número E. Vale, y lo voy a dividir por el número pi. ¿Veis? Aquí estamos viendo 14,0001. Y esto lo he dividido entre 2. Fijaros, 7,00006. ¿Vale? O sea, tenemos ahí el número 7. ¿Y esto qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo que el número E, el número phi y el número pi están conectados al número 7. Evidentemente esto tiene que ver con el número 7 dentro del misticismo y las religiones, y que además están conectados con el número 11 también y sus múltiplos, ¿vale? ¿Qué son sus múltiplos? Pues son los números que aparecen al multiplicar el número 11 por 2, por 3, por 4, etcétera, ¿no? Y bueno, pues aquí os he puesto la imagen de la Gran Pirámide que está detrás de la Esfinge. ¿Por qué? Porque la Gran Pirámide está en función de estos números, construida. Todas las pirámides de Egipto están en función del número 7. Pero es que además la Gran Pirámide está construida en función también del número 11. ¿Por qué? Porque la longitud de los lados de la Gran Pirámide, en su longitud original, que son los codos reales egipcios, que además es una medida que también engrana las 3 proporciones, esto no lo explico hoy, esto lo explico otro día, nos está dando 440 codos de longitud para cada una de las 4 caras, de la base de las 4 caras de la pirámide. O sea, fijaros cómo la antigüedad conocían el secreto de estas proporciones y cómo las utilizaban para todas las construcciones, ¿no? De la misma forma que hemos visto las catedrales góticas y otras construcciones o obras de arte en las que se han utilizado estas proporciones, pues como en la antigüedad conocían el secreto de ese núcleo de la creación, de esa base que nos conecta con la fuente, con el origen, de la que hemos estado hablando todo este rato, y que al final, pues evidentemente se puede emplear para llevar a cabo proyectos constructivos, ¿no? Y de eso va un poco la formación de matemáticas áureas, ¿no? Para que podáis comprender mucho mejor todo esto de lo que hemos estado hablando hoy en esta charla. Y bueno, hasta aquí voy a dejar de compartir pantalla a Luis
Ahora te paso la palabra porque imagino que habrá mucha gente que estará ahí pendiente esperando para hacer preguntas. A mí ya me ha fundido, que lo sepas. Tengo el cerebro ahora mismo que no di pie con bola. Hoy me he ido a hacer osteopatía sacrocraneal y yo creo que ya los plombos han... Hostia, voy a tener Bueno, que... claro, eso es lo que te iba a decir, Luis. Esto es lo que pasa la primera vez que lo intentamos comprender. En realidad nuestro inconsciente está conectado con ese infinito, ¿no? Entonces, esta es la concreción, este es el aterrizaje de toda esa energía espiritual, de ese infinito, de ese todo ilimitado, que se está concretando en algo. Entonces, al principio es muy sencillo, pero luego es extremadamente complejo. Así que merece la pena volver a ver el vídeo muchas veces hasta que podamos comprender estos conceptos de forma mucho más profunda, ¿no? Igualmente, como decía, en la formación de matemáticas áureas y luego en la formación de las huellas matemáticas de la civilización raíz, pues todos aquellos que entréis a Aulas Pandora y os apuntéis, vais a comprender todo esto muchísimo mejor, porque la formación de matemáticas áureas creo que son unas 8 horas más ese plus de la sexta parte, que es otra hora más, que habla de la aplicación, más luego esas 3 horas de las huellas matemáticas de la civilización raíz, más luego documentos que yo os he preparado para que todo sea mucho más masticable y sencillo de aplicar en vuestro día a día, ¿no? El de las matemáticas áureas, en su momento lo hice. El otro curso también del CAIS también lo hice. El de construcción simbólica, sí. Exactamente. El de las matemáticas védicas también lo hice. O sea, y aún así me cuesta entender ciertas cosas. Quiero decir, estoy leyendo el libro y más o menos estoy ahí un poquito hilando, ¿no? Claro, es que el libro es eso, el libro es el trenzado de todo este conocimiento, ¿no? Es como una síntesis de todo. Bueno, pues para que no lo sepáis, el libro La revelación de la unidad de Adrián García y lo puedes comprar a través de internet, las librerías principales, FNAC, Amazon, la Casa del Libro, etc., etc., la que queráis, os lo pedís a la del barrio y os la traigan, o la pedís por internet. La valoración, pues también nos gustaría, si es en Amazon, porque nos puntúa. Dime. Iba a decir que también para apoyar a las librerías de barrio, que hay una web que es todostuslibros.com, que allí están todas las librerías habituales con las que, bueno, donde todos estamos acostumbrados a comprar los libros, y ahí las podéis encontrar listadas y veréis que en muchas de ellas está el libro. Así que, bueno, que os invito a que también lo utilicéis. Además de Amazon, vaya, que como dice, Amazon nos puntúa, pero bueno, hay gente que prefiere comprarlo en otros sitios, pues en todostuslibros.com es un buen sitio para buscar. Sí, que Amazon es del cabal. Caerá pronto. Sí, lo que pasa es que como todo tiene su doble lectura, ¿no? Porque al final lo están utilizando para controlarnos en algunos aspectos, pero por otro lado, a través de Amazon se vende cantidad de libros que son muy subversivos respecto a ese intento de control de la humanidad. Entonces, pues bueno, todo tiene su doble lectura. Nada, quitamos al dueño de Amazon y nos quedamos nosotros con Amazon. No pasa nada. Claro. Bueno, en la descripción del libro tenéis tenéis la masterclass de las huellas matemáticas para el que la quiera obtener. Tenéis el enlace del libro, los datos de contacto de Adrián y más adelante pondremos ya los de Aulas Pandora, que esperemos que Iván esta semana los tenga y ya para el próximo vídeo ya tengamos todos los datos y os podéis ir haciendo ya la reserva. Pero bueno, podéis empezar con las huellas matemáticas, más los vídeos que ya tenemos gratuitos de las matemáticas áureas y luego ya pasaremos a todo lo demás. Entonces, espero que el que quiera pues se vaya nutriendo de toda esta información y el libro es una pasada. O sea que ya sabéis, el que queráis tener algo... Es que hay que hablar, la verdad, es que decir, escuchemos hace muchos años a Nassim Haramein, pero también a Adrián en su momento, porque yo los escuché muy, muy cerca uno de otro. Y hemos escuchado a otros autores que hablan de física cuántica que están muy bien. A día de hoy, esto sigue estando vigente. No solamente vigente, sino que mejorado. Y nos está dando una ayuda nueva. En el libro de Adrián, al final, él detalla cómo trabajar todo esto de una manera que podamos tener hasta una industria, vamos a decir, de lo positivo. Yo lo dejo ahí, porque eso lo contará Adrián en su momento. ¿A qué me refiero con esto? Pero sí tiene un final, y el final es el empoderamiento, el crecimiento personal, pero lo más importante, cómo usar estas herramientas.
para hacer el bien. Entonces, a partir de ahí podemos ir hacia adelante. Bueno, familia, preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Os ha quedado algo claro? ¿No os habréis cortocircuitado como yo? No os preocupéis si os ha pasado, porque son muchos conceptos. Hoy, como he dicho, es una formación bastante compleja, pero también muy necesaria, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora está muy en lo simbólico y en lo filosófico, y hoy lo hemos aterrizado en el punto estrictamente científico, ¿no? Entonces, es como la síntesis de todo lo que hemos visto hasta ahora, pero ya entrando a ciencia, ¿no? Ah, no, pero hay una antes, espérate. Cuando hablas de las civilizaciones antiguas, ¿a qué civilización te refieres desde hace cuánto? Gracias. Buena pregunta. Cuando hablo de civilizaciones antiguas estoy hablando de civilizaciones antiguas en plural, porque aunque sí que es cierto que hay una civilización raíz que es la, digamos, que precede a todas las que han habido ahora, que podríamos decir que es la, como digo, la civilización raíz, la última, pero no la primera, porque hubieron antes. Es decir, yo podría decir, quizás esta última estaría ligada al mito de Atlantis, ¿no? Que no es un mito, como tampoco es un mito lo de la civilización troyana, que primero pensaban que todo eran historias y fábulas, y luego se dieron cuenta de que Troya había existido, y que si entonces Troya había existido, pues evidentemente las historias que se explican acerca de Troya, pues cambian por completo, ¿no? Tu forma de entender la historia y todo lo que conocemos, ¿no? Entonces, pues con Atlantis va a pasar lo mismo. El día que se descubra que algunas de las huellas ya se han descubierto de esa civilización, el día que se descubra la ciudad principal, ¿no? Que bueno, que supuestamente fue fundada por Poseidón o Neptuno, según se mide la mitología griega o romana, que era el dios del mar y hermano de Zeus, que eso tiene bueno, también una explicación mitológica muy potente. Pues bueno, pues esa fue la última civilización raíz, pero no la primera. ¿Y cuál es la civilización raíz más antigua que tú conoces de nombre? Mira, pues a nivel de nombre, pues la verdad es que no te sabría decir por nombre, porque sí que hay algunas que no tienen nombre, pero que tienen visos de ser absolutamente antiquísimas, o sea, mucho más antigua que Atlantis, seguramente, y mucho más antiguo que otra que hubo antes, supuestamente, que como nombre es Lemuria, ¿no? Luego se habla también de Hiperbórea y se habla de otras, pero bueno, yo ahí ya a nivel cronológico, como me agarro a la última, ¿vale? Las de las otras no sé mucho porque realmente si de la última las huellas pues en muchos casos se han desdibujado, pues evidentemente de las anteriores es mucho más difícil trazarlo, ¿no? Sobre todo el contexto y la franja temporal, ¿no? Entonces, pues bueno. Hablaríamos de gigantes, titanes, humanos, razas venidas de fuera o de Claro, dentro de la Tierra. correcto. Bueno, ahí puede haber todo tipo de... Cabe todo, ¿no? En realidad, no es necesario para explicar el desarrollo científico-tecnológico de las civilizaciones antiguas recurrir, por ejemplo, a civilizaciones extraterrestres o intraterrenas. No es necesario, aunque yo entiendo que precisamente este tipo de conocimiento aplicado como base tecnológica de una civilización precisamente abre el contacto y la vía para la conexión con estas civilizaciones, porque ellos trabajan desde esta base, ¿no? O sea, así me consta. Entonces, entiendo que, como digo, no es necesario ponerlas en escenario para comprender lo que hay, pero sí que en un cierto punto de desarrollo tecnológico llevado por esta vía, evidentemente, como conclusión, existe el contacto con ellas. Y para usted, ¿quién o quiénes son los responsables de todo este diseño? Nos dice Tony. Responsable o responsables de todo este diseño, pues evidentemente, como digo, la fuente o el origen, ¿no? Cada uno le llame como quiera. Unos lo pueden llamar Dios, hay otros que le llaman el gran arquitecto. Llámenle ustedes como quieran, ¿no? Evidentemente existe una disquisición ahí de orden, que lo he explicado en algún vídeo, que es una diferencia entre la fuente original
y lo que nosotros entendemos como creador, ¿vale? Que es la primera emanación de esa fuente original. Pero bueno, para eso les invito a que repasen los vídeos de otros programas y saquen sus propias conclusiones, ¿no? Pero vaya, que yo entiendo que evidentemente existe una fuente original de eso, unitaria, a lo que nosotros podríamos denominar como Dios. Y Paloma dice, ¿el inconsciente está conectado al todo? Claro, es una pregunta que tiene que ver con lo que he explicado hoy, ¿no? Efectivamente, el inconsciente está conectado al todo, porque el inconsciente, digamos que es una no discontinuación del todo. Gordo lo que acabo de decir, ¿no? Es la parte, o sea, es nuestra mente no está aquí dentro. Esto es nuestro cerebro. Este es el aparato telefónico que conecta nuestra mente con nuestro cuerpo físico. ¿Vale? Entonces, como he explicado en otros vídeos, y según explican gente muchísimo más sabia y con muchísimo más conocimiento que yo, de distintas ramas del conocimiento hermético o oculto, existen distintos niveles en los que existe nuestro cuerpo, ¿no? Hay distintos niveles vibratorios o de frecuencia. Está el cuerpo físico, luego está el cuerpo etérico, que es energético de vibración superior, pero muy pegadito al cuerpo físico. Después están los cuerpos astrales, después los cuerpos mentales y finalmente, digamos ya, el espíritu, ¿no? Directamente. Entonces, si entendemos que nuestro inconsciente está en nuestro cuerpo mental superior, está en contacto directo con el todo. ¿Por qué? Porque está en una frecuencia vibratoria muy elevada. Y precisamente es por donde transita nuestra consciencia cuando estamos creando algo, cuando estamos haciendo arte, cuando estamos componiendo música, cuando estamos escribiendo, cuando estamos en un nivel de abstracción que estamos conectando con ese inconsciente y con ese todo. Y Raúl, que ha entrado hoy tarde, pero aparte de ser uno de mis informáticos, moderador y astrólogo, la pregunta, pues sí, la verdad es que siempre hemos hablado de este tema. Voy a hacer la pregunta. ¿Haces conexiones entre estas matemáticas y la numerología pitagórica? ¿La usas? Mira, Raúl, te explico. Podría usarla, pero esa vertiente no la he trabajado mucho por un motivo. Porque es tan atractiva que dejaría de investigar lo que estoy haciendo. Al final, la numerología trabajada desde el conocimiento del que estamos hablando ahora, no la numerología solo basada en lo que me dijeron y direte de lo que me contaron, ¿vale? Que es un poco lo que ha llegado a nuestros días, sino los números comprendidos como manifestaciones de ese todo unitario, de esa agrupación de unidades, que están representando distintas características y distintos fenómenos en función del contexto y de la necesidad, ¿no? Del momento. Bien comprendido, es un instrumento potentísimo, pero hay que saberlo contextualizar muy bien, ¿vale? Es como hablar de la astrología sin tener conocimientos de astronomía. Es algo bastante arriesgado, ¿vale? Y eso no quiere decir, no quiero descalificar a los astrólogos y numerólogos. Hay gente muy, muy bien formada y muy potente. Pero solo les aconsejo que para complementar su visión y sus estudios, estudiarán un poquito más de matemáticas y de astronomía y van a complementar mucho mejor. Pues preguntas no han entrado, con lo cual ya llevamos también 1 hora y 50 minutos. Yo creo que ya hemos batido récord hoy. Total. Ya sabía que iba a durar mucho esto hoy. Sí, vamos a dejarlo aquí hoy porque así también descansan nuestras voces. La suya y la mía. Pues muchas gracias a todos los que habéis hecho preguntas. Si no, en el próximo vídeo podéis hacer alguna pregunta si os ha quedado algo en el aire, pero tenéis que preguntarlo primero para que se puedan responder. Ya sabéis, tenéis los datos debajo del vídeo, tanto si lo veis en Libri, en iVoox, en cualquier plataforma. Siempre en la descripción del vídeo están los datos de aquí de nuestro amigo Adrián.
y podéis comprar su libro también, tenéis el enlace ahí, o ya apuntaros también a Aulas Pandora a esta masterclass que hay, o lo próximo que vayamos poniendo. Pues nada, familia, muy buenas noches a todos y gracias, Adrián, por estar hoy otra vez con nosotros. Buenas noches, Luis. Gracias a todos por estar con nosotros y ayudarnos a que el proyecto vaya adelante. Ahí está. Pues venga, niño, nos vemos de aquí a 15 días en otro vídeo. Muy bien. Buenas noches.